Bueno, muchas gracias. Después le vamos a pasar el link para acceder a la página. Y sí, vamos a dar inicio entonces al seminario de la profesora Alicia Camilla. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco las presentaciones que me colocan en una situación relativamente comprometida, diría, porque responder adecuadamente a esas apreciaciones no es fácil. Trataré de hacerlo, pero disculpo en el caso de que no lo logre todo. Lo cierto es que hablar de epistemología de la didáctica no es una cuestión sencilla, como voy a tratar de demostrar. Así que vamos a hablar de epistemología de la didáctica. En realidad, cuando uno se plantea esta cuestión, cuya historia hizo Luis, cómo se genera este seminario, en realidad tengo que decir que se generó a partir de una discusión que tuvimos profesores de didáctica. No es una cuestión que reciba una única respuesta. Yo misma tengo una posición al respecto, pero lo que ocurre con este campo es que es muy interesante, pero es terriblemente controvertido. Uno, como digo, puede adoptar una postura, pero no puede desconocer dónde se encuentran las discusiones, cuáles son los debates, que son los debates actuales, y algo de eso es lo que yo voy a tratar de presentar. Como digo, tengo una posición al respecto, pero no se puede hoy escamotear esta terrible discusión, esta batalla que hay en el campo de la didáctica. Pero fundamentalmente, de lo que podríamos denominar, como hace una danesa, Karen Perfect, que estamos hablando en realidad de algo que se podría llamar didactología. Porque más que de didáctica, nosotros vamos a hablar sobre la didáctica. Vamos a tratar de decir qué es la didáctica y dónde están las discusiones respecto de qué es la didáctica. Discusiones ha habido a lo largo de toda la historia, y si nosotros miramos el campo de la educación, y en particular en lo que se relaciona con la didáctica, podríamos decir que hay una viejísima discusión, viejísima, antiquísima diría, entre dos aparentes polos a los cuales está hoy sometida la discusión en educación, pero como digo, ya desde muchos siglos atrás, la discusión está entre lo que sería la dirección, el papel directivo de la educación y el desarrollo de la libertad del alumno. Esta oposición ha dado lugar a múltiples controversias a lo largo de toda la historia. Y podríamos decir que ha atravesado y está atravesando también a la propia didáctica. Pero hay otra discusión, que es una discusión enormemente fuerte, que tampoco es nueva, aun cuando se ha renovado en las últimas décadas. Y es la discusión entre la didáctica general y las didácticas de las disciplinas. Yo diría que no podemos obviar esta cuestión, porque más bien, si vamos a hablar de epistemología de la didáctica, si vamos a hablar sobre la disciplina didáctica, no vamos a hablar en didáctica, vamos a hablar sobre, digamos que eso haremos lo que se llama una metateoría, por eso es que Albert la llama didactología, lo que parecería que es inventar otra disciplina. Pero nos referiremos, entre otras cosas,
a esta difícil cuestión de las relaciones entre la didáctica general y la didáctica de las disciplinas, porque están, diría que en la cumbre, en este momento, de las discusiones epistemológicas acerca de la didáctica, de las cuestiones que se relacionan con la investigación en la didáctica, con la producción de conocimiento, con los límites y con la organización de la investigación, la organización académica de la investigación en el campo de la didáctica. Y en esos términos es que se están discutiendo en el mundo. Por eso yo voy a hacer primero una presentación en general de los problemas, pero de los problemas epistemológicos respecto de la didáctica, así como del campo pedagógico en general, porque tenemos que ubicar a la didáctica dentro del campo pedagógico. ¿Dónde está ubicada? ¿Qué clase de disciplina es? Son todas preguntas que son muchos los que han intentado contestarlas y por eso han recibido también muchas respuestas diferentes. Por eso vamos a empezar haciendo esa distinción, pero hay también otra cuestión que es imposible de obviar, y es que mucha de la discusión que hoy encontramos en el campo de la didáctica está contenida dentro de fronteras geográficas. Cuando nosotros encontramos respuestas, tenemos que hacer una referencia al origen nacional, tendría que decir, o regional, de los autores que están produciendo esas respuestas. En ese sentido es que yo voy a tratar de hacer una presentación también de esas respuestas de origen regional, en donde encontramos lo que vamos a llamar corriente alemana y escandinava. Vamos a encontrar también el problema de las relaciones que hay con el mundo angloamericano respecto de la didáctica y la corriente francesa, porque son respuestas todas ellas distintas. Vamos a plantear entonces primero una cuestión general acerca de cómo se puede abordar epistemológicamente esta ubicación de la didáctica en el campo pedagógico, en el campo en el cual se habla de la educación. Digamos que respecto de la epistemología, si vamos a hacer una epistemología, hay distintas respuestas acerca de qué es la epistemología. Para algunos es la teoría del conocimiento en general, cómo se produce y cómo se valida el conocimiento. Para otros, la epistemología se ocupa fundamentalmente de determinar cuáles son los criterios de validación de los conocimientos para que esos conocimientos sean verdaderos. Para otros, en especial, la epistemología se ocupa y se diferencia en ese sentido de la teoría del conocimiento, en que se ocupa, como digo, específicamente de las teorías científicas. Y vamos a tomar como una definición la de Lalonde, que dice que es el estudio crítico de los principios, las hipótesis y los resultados de distintas ciencias. Acá hay una referencia muy específica de la epistemología, como digo, a diferencia de lo que sería la gnoseología, cuando se habla de teorías científicas, cuando se habla de disciplinas científicas. En el caso de la didáctica, acá justamente uno de los temas siempre es una ciencia, no es una ciencia, qué clase de disciplina es la didáctica. Encarna dentro del campo de la epistemología. Si decimos que es una teoría científica, tendríamos que decir que la epistemología nos tendría que dar una idea acerca de cómo se formulan las hipótesis, cuáles pueden ser los resultados, en el caso de la didáctica, cuál es el valor y alcance que tiene las conclusiones didácticas, el discurso didáctico, y cuál es su origen lógico. Ahora, también podríamos llegar a la conclusión de que la epistemología nos indica que en el caso de la didáctica no se cumplen ciertos criterios, entonces es una no ciencia, en cuyo caso nos podríamos preguntar qué clase de disciplina es. Todas estas cuestiones están abiertas, todas están en discusión. La epistemología estudia teorías, esto es indiscutible, es teoría, pero al mismo tiempo la epistemología, que tiene teorías epistemológicas, es una metateoría, porque en realidad las analiza, y en ese sentido, si se ocupa exclusivamente de las teorías científicas, podemos decir que es una metaciencia. ¿Qué hacemos cuando hacemos epistemología de la didáctica? Quiero decir que acá hay una cuestión en donde tenemos que definirlo también. ¿Cuál es la función de la epistemología?
Hacer una epistemología para algunos es hacer una metaciencia, una metateoría normativa. En la medida en que estábamos diciendo, si la epistemología llega a la conclusión de que las construcciones de las teorías didácticas no tienen el carácter científico requerido, entonces nosotros diríamos no es una buena ciencia. La epistemología nos dice si la didáctica es una ciencia o no es una ciencia. Eso sí, pensamos que la epistemología es normativa. Pero también podemos decir que la epistemología es descriptiva, porque para algunos, en lugar de decir cómo debe ser la ciencia, lo que la epistemología tiene que hacer es describir cómo es que se construye la ciencia, cómo se construyen las teorías científicas. En ese caso, por ejemplo, si en una epistemología normativa nosotros tendríamos que encontrar las bases para poder decir la didáctica es una ciencia o no es una ciencia, o cómo podría ser la didáctica para convertirse en ciencia, en una epistemología descriptiva lo que veríamos es cómo se han construido las teorías didácticas, cómo se ha definido, cómo se ha delimitado el campo de la didáctica y cómo se ha validado, si es que podemos validar aceptablemente, con cierto rigor y respondiendo a ciertos criterios de base que se puedan considerar también aceptables, en los distintos periodos de la historia de la didáctica. Es difícil poder separar una de la otra. Sin embargo, ustedes saben que hay teóricos que las han separado. Han tratado de hacer una epistemología normativa, hay que ver si han tenido éxito o no, más bien se piensa que no. Es muy difícil hacer una epistemología y decir así debe ser la ciencia y así se debe construir la ciencia. Y hay muchos que se han apoyado en una descripción histórica del devenir de las disciplinas y de la construcción de las teorías y la relación entre unas teorías y otras teorías, hablando de, bueno, algunos de los criterios que iremos mencionando.